Señor, tu iglesia te alaba. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, tú eres todopoderoso, eres grande, eres el Rey de Reyes. Nuestro corazón te adora, nuestro corazón te canta, Señor, porque hemos sido creados para adorarte, porque tu palabra dice, Señor, que tú te complaces cuando tus hijos levantan sus manos, levantan su voz, Señor, cuando rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Puedes decirle: mi corazón te canta. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor, esta tarde, reconociendo, Dios, que si no fuera por ti y por tu sacrificio no estaríamos en este lugar, Señor, levantando nuestras voces, levantando nuestras manos en señal de adoración a ti, Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria
gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor. Tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, dice tu palabra, Señor, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos sin que os falte cosa alguna. Señor, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse, Señor. Y honramos tu nombre porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de lo difícil que se ponga la vida, Señor, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu promesa es cierta, tú estás con nosotros a pesar de lo difícil de este mundo. Hoy yo siempre amaré esa cruz, pues sus triunfos mi gloria será. Y algún día pronto, más temprano que tarde, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, dígalo. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor, honramos tu precioso y bendito nombre. Gracias por la victoria que hay en ti, por la victoria que hay en tu nombre. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Todavía los niños no salgan, por favor, tomen asiento los niños aún, por favor, no salgan. Hoy es un día especial, ¿no? Hoy es un día en donde como sociedad celebramos a nuestras madres. Quiero pedirle, por favor, si usted es madre, levante su mano, por favor, levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, nos alcanzan los regalos el día de hoy. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que a pesar de la celebración, porque hay mucha gente que pudiera excusarse, no, que me van a hacer mis hijos una comidita, no voy a ir a la iglesia, no, y usted está acá. Gracias, le damos al Señor por eso. Dios les bendiga. Y quisiera comenzar este sermón compartiendo algunas de las más valiosas lecciones que uno aprende de la mamá, ¿no? Hay muchas lecciones, muchas cosas que uno aprende en la vida directamente del corazón y la experiencia de nuestra madre. Alguien dijo, mi madre me enseñó el valor de una casa limpia cuando nos dijo a mi hermano y a mí, escuchen los dos, si se van a matar, háganlo afuera porque acabo de limpiar la casa. Otra persona escribió, mi madre me enseñó el valor de la oración cuando dijo, será mejor que te pongas a orar para que esa mancha de chorizo salga de la alfombra. Aquí va otro.
Mi madre me enseñó lógica cuando dijo, si te caes de ese columpio y te rompes el cuello, olvídate de ir al cumpleaños. Lógica, ¿no? Olvídate de ir al cumpleaños. Otro, mi madre me enseñó acerca de las consecuencias cuando me advirtió, ¿quieres que te dé una verdadera razón para llorar? ¿No? Así son las mamás, ¿no? ¡Qué sabiduría! Esta otra, mi madre me enseñó sobre el círculo de la vida cuando dijo, escúchame muy bien, jovencito, yo te traje a este mundo y yo misma te puedo mandar de vuelta. Estas otras frases son para el oro, ¿ok? Mamá, ¿pero por qué? Esta la dijo el hermano René. Mamá, ¿pero por qué? Porque yo lo digo y punto. Esta otra, algún día me lo van a agradecer. ¿Cuántas dicen así? ¿Cuántas mamás dicen así? O, no me volteen los ojos. O esta, no se dice qué, se dice mande. Nuestro hermano mexicano. Esta otra es internacional. Esta dice, o sea que si tus amigos se van a tirar del puente de cabeza, ¿tú también lo vas a hacer? ¿Quién no ha dicho así, no? O esta otra, ¿qué te crees, que soy tu sirvienta? ¿Qué tal esta? No entiendo, esta está espectacular, porque honestamente aquí hay como una especie de creatividad de la mamá, ¿no? Como si uno fuera el hombre elástico. Dice, no entiendo cómo no vas a ver lo mugrienta que están tus orejas. ¿Cómo no vas a ver? No entiendo, pero parece que las mamás tienen un poder de elasticidad, ¿no? Y con esta termino. Esta es una de esas frases que nos enseña que el amor, hermanos, sí tiene límites. Y dice, dale, sigue jugando nomás con ese cuchillo. Cuando te corten los dedos, no vengas a mí corriendo para que te abrace, ¿no? El amor tiene límites para la mamá. Y si somos francos, creo que todos aprendimos muy bien estas lecciones de la mamá, porque ahora somos nosotros quienes las decimos, ¿sí o no, hermano René? Somos nosotros quienes decimos estas cosas. Madre, gracias por enseñarnos tanto y por amarnos tanto. Dios les bendiga. Ahora sí los niños pueden salir los niños. Los niños pueden salir a sus clases. El día de hoy quisiera compartir algo que está relacionado de una forma muy crítica con la palabra de Dios, pero especialmente esta palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. Y trata acerca de la celebración de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Y todos quienes hemos sido cristianos por algún tiempo conocemos la importancia que tiene el poder participar de esta enseñanza, por esta ordenanza que el Señor nos mandó. Por eso el día de hoy quiero pedirle que tome lápiz y papel, tome su lápiz y papel porque vamos a comenzar con el primer punto. Y el primer punto de esta ordenanza es que el Señor Jesús ha creado un acceso extraordinario a su mesa para todos. Sofía, dale mi Santa Cena, por favor. El Señor Jesús ha creado un acceso extraordinario a su mesa para todos. Este es un tiempo en donde cada uno de nosotros puede experimentar restauración, puede experimentar perdón y puede experimentar, ¿cierto?, reconciliación con nuestro Señor y transformación. Y todo creyente, hermanos, necesita entender y explorar esta doctrina cristiana llamada la Cena del Señor. Y si usted ha compartido con nosotros durante algún tiempo, usted sabe que como iglesia aquí en Legacy le damos mucha importancia a este momento, a este tiempo de la Cena del Señor. Y lo hacemos porque el Señor Jesucristo nos dijo y nos enseñó que debíamos hacerlo. Esta es una ordenanza dada a la iglesia e instituida por el Señor Jesucristo mismo. Por lo tanto, siempre, hermanos, escúcheme muy bien y concéntrese en esto, siempre deberíamos estar nosotros como creyentes cuestionando nuestro compromiso con el Señor si es que no estamos practicando o intencionalmente estamos evadiendo este tiempo de participar de la comunión, de la Santa Cena. Para aquellos que nos visitan por primera vez, a la entrada, si usted es creyente, puede tomar ahí detrásito de la última fila, puede tomar el jugo de la vid y la copa para tenerla en el momento en que participemos de este hermoso tiempo. Ahora, déjeme mostrarle algo importante respecto de la Cena del Señor y que bíblicamente se identifica con 5 términos
distintos a través del Nuevo Testamento. El primero de ellos es el que estoy usando ahora, que es Cena del Señor. Anótelo, por favor, Cena del Señor. Ese es el primer término que encontramos en la palabra del Señor. Pero contrario a nuestra práctica de solamente participar del pan y de solamente participar del jugo de la vid, este término describe una comida que es mucho más abundante que simplemente esto. Y necesito darle un poco de contexto para que usted pueda comprender de qué estamos hablando. Mire, Pablo, el apóstol, le escribe a la iglesia de Corinto y la corrige en términos muy duros por los abusos que ellos estaban efectuando mientras participaban de la cena del Señor. Y el asunto práctico de esta confrontación que hace Pablo es que la iglesia de Corinto estaba pervirtiendo esta práctica en una manifestación de glotonería y de borrachera. Y en 1 Corintios, capítulo 11, leemos lo siguiente. De hecho, dice Pablo, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Y esto es solamente parte de lo que el apóstol Pablo dice en todo el capítulo 11 respecto de este tiempo. Él, de hecho, usa términos muy fuertes para poder corregir lo que la iglesia en esta ciudad estaba haciendo. Y el asunto es que ellos habían desvirtuado absolutamente lo que es esta práctica de celebrar o conmemorar lo que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz. En el versículo 30, el apóstol continúa y dice lo siguiente: por esa razón, por lo que les acabo de decir, hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso muchos ya han muerto. Pablo dice, lo que han estado haciendo ustedes de desvirtuar lo sagrado que es esta práctica de recordar, de conmemorar lo que el Señor hizo en la cruz, es tan serio lo que han estado haciendo que Dios ha entrado en medio de ustedes, en medio de la congregación, y les ha quitado incluso la vida a algunos de ustedes. Literalmente han sido ejecutados por Dios porque transformaron algo muy sagrado en una verdadera herejía. Ahora, déjeme explicarle, por favor, el contexto de esta ordenanza. Mire, la noche antes de la muerte del Señor Jesucristo, Él va camino con sus discípulos a un lugar llamado el aposento alto para que pudiese participar con ellos de esta conmemoración llamada la Pascua. Históricamente, los judíos se reúnen para participar de esta celebración y que es una comida, que fue un menú que fue especialmente diseñado por Dios allá en el Antiguo Testamento, de modo que ellos conmemoraran la liberación de Israel desde Egipto, cuando ellos salen y son liberados allá de la esclavitud. Ahora pensemos y recordemos que previo al Éxodo, Dios les ordenó comer, antes de que ellos salieran, justo la noche antes de que ellos salieran, Dios les ordena comer algunos elementos que se transformarían en una fiesta conmemorativa, algo que anualmente ellos deberían recordar y participar. Ellos tenían que comer pan sin levadura y un cordero que había sido condimentado, por decirlo de alguna forma, con hierbas amargas, y que la sangre del cordero que ellos iban a matar debía ser rociada sobre el dintel o bajo el dintel o en el dintel de la puerta, de modo que cuando el ángel de la muerte pasara por esa casa judía, no entrara y asesinara al primogénito de esa casa. Es decir, cada casa que estaba manchada con la sangre del cordero sobre el dintel o bajo el dintel de la puerta estaba protegida del ángel de la muerte, y por lo tanto las que no estaban protegidas, el primogénito de aquella casa iba a irremediablemente morir. Y Dios les ordena entonces, por lo tanto, que ellos perpetuamente, año tras año, se juntaran alrededor de esta mesa, comieran panes sin levadura, comieran el cordero y recordaran que ellos un día habían sido esclavos en Egipto. Entonces,
Mientras el Señor está con sus discípulos recordando precisamente este evento, de pronto algo sucede. El Señor cambia esta cena y la transforma en algo absolutamente nuevo y distintivo para lo que Él iba a comenzar ahora, que es lo que conocemos como la iglesia del Señor. Y dice Mateo lo siguiente: mientras comían, mientras comían la cena esta la cena de Pascua, el Señor Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen, coman y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Esta práctica entonces se convirtió en una celebración absolutamente distinta en cuanto al enfoque y a los elementos que debían componerla respecto de la celebración judía. Y esto es precisamente lo que la iglesia, después de este evento, comienza a hacer constantemente. Entonces, el Señor cambia deliberadamente una comida que recordaba la liberación física de un pueblo específico a una conmemoración de la cruz que trae liberación eterna para todo aquel que le reconozca como Señor y Salvador. Ya no solamente para un pueblo y no una comida específica respecto de la que celebraban los judíos. Es decir, esta es una celebración nueva en donde la iglesia conmemora la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de ese término bíblico que les acabo de compartir, existe otro término que encontramos también en las Escrituras, y es la palabra comunión, para referirse a esto mismo. Anótelo, por favor. Otra palabra que encontramos para esta celebración, para participar de este evento, es la palabra comunión. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, leemos lo siguiente: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra griega para comunión es la palabra muy común, conocida por nosotros, que es la palabra koinonía. Y se usa esta palabra koinonía para un tipo de compañerismo que es único, que es distintivo y que habla de un compañerismo de intimidad. Algo que cada uno de nosotros anhela y desea participar, desea experimentar. Y esto es tan especial, muy especial, porque participar de la Santa Cena, al hacerlo, al tomar el jugo de la vid, al comer el pan, estamos experimentando koinonía o esta comunión íntima con Dios en la persona de Jesucristo. Pero también lo hacemos con su cuerpo, con su iglesia, de forma única y también de forma profunda. Algo que es un verdadero misterio. El apóstol Pablo dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Fíjese muy bien, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Por lo tanto, cuando participamos de la Santa Cena, esto es tremendamente representativo a través no solamente de este tiempo, sino también a través de las épocas, a través de las lenguas distintas que usted y yo podamos hablar, y en general traspasa todas las culturas. Esta práctica de participar de la comunión une a la iglesia a través de la historia como personas al pie de la cruz, como pecadores perdonados que poseen la vida eterna dentro de ellos por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos une, hermanos, como creyentes de una iglesia global que ahora mismo están participando en otras partes del mundo en este memorial. Pero también nos une a cada uno de nosotros a través de la iglesia histórica, de esa iglesia triunfante a través de los siglos de los siglos.
Así que Pablo dice que cuando participamos de la comunión, participamos también de las bendiciones y de los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo allá en la cruz. Y que al hacerlo también nos unimos espiritualmente a Jesucristo como nuestro gran anfitrión. Así que es comunión, hermanos, en el mejor sentido de la palabra. Significa unidad, significa unión entre nosotros, entre todos los creyentes del mundo, nuestros hermanos americanos, nuestros hermanos en la iglesia perseguida hoy en día allá en la China, los hermanos que están participando de este momento en la India, nos unimos a los misioneros que están en el mundo, a nuestros hermanos pentecostales, a nuestros hermanos bautistas, iglesias de Cristo, presbiterianos, es decir, a toda nuestra familia de fe, inclusive a través de la historia. Nos unimos con los que incluso ya no están y que son parte de este legado de fe. Nos unimos a Calvino, nos unimos a Arminio, nos unimos a Lutero, nos unimos a Agustín, Policarpo, a los apóstoles que estaban sentados en la mesa participando de este evento aquel día jueves antes de que el Señor Jesucristo fuese entregado. Por lo tanto, cuando usted obedece y participa de lo que el Señor dice, cuando usted ejerce este privilegio maravilloso y tiene la oportunidad de tener comunión en torno a estos elementos, usted literalmente se pone a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús deseaba que sus discípulos pudiesen recordar. Este es un recordatorio constante del regalo de la liberación del pecado mediante el cuerpo y la sangre de Cristo, quien fue muerto en una cruz por usted y por mí. Y eso nos recuerda esto. Eso es lo que debemos tener en mente cuando participamos de estos elementos. ¡Aleluya! De eso se trata, tomar el jugo de la vid y participar del trozo de pan. La tercera palabra que encontramos en la Biblia respecto de este mismo término es la palabra Eucaristía. En Marcos capítulo 14, versículo 23 dice: después tomó una copa, dio gracias, la dio a ellos y todos bebieron de ella. Ese término o ese verbo utilizado, dio gracias, en griego es eucaristeo. Esa es la razón por la que también es llamado el participar de la comunión o de la Santa Cena Eucaristía. Entonces, al participar de este tiempo, damos gracias a Dios por lo que el Señor Jesucristo hizo en aquella cruz en nuestro favor. Es el mismo término y significa dar gracias. El cuarto término bíblico que encontramos también en la palabra del Señor para este tiempo especial es la frase partimiento del pan. Y este, hermanos, definitivamente es el término más comúnmente encontrado y utilizado en todo el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 20, versículo 7 leemos: el primer día de la semana, como era costumbre de la iglesia neotestamentaria reunirse el primer día de la semana, dice que ellos se reunieron, ¿para qué? Para partir el pan, para participar de este evento de recordar lo que el Señor Jesucristo había hecho. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice el texto que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, la iglesia que había comenzado en aquel momento se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hablando de la relación íntima entre todo el cuerpo de Cristo, en el partimiento del pan, este es el otro término que encontramos, y en la oración. Y esta descripción de la cena del Señor nos recuerda precisamente lo que decía Mateo, lo que dice Marcos, también lo que dice Lucas y por supuesto lo que nos dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11, que registran básicamente el mismo evento que sucedió aquella noche y las mismas palabras cuando dice: tomó pan y después de dar gracias, ahí está el texto, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Vaya escuchando y poniendo atención, por favor. Hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, ¿qué hacemos? Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Y el último término que encontramos también en la Biblia para referirse a este hermoso evento, a esta hermosa conmemoración, es una palabra que es muy poco común encontrarla, que es muy poco común verla a través del texto bíblico, pero también es práctica y está ahí, y es la palabra fiesta del amor. Ahora, esta fiesta del amor lo vemos a través de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, pero este tiempo de comunión, este tiempo de unidad, de participar, se llegó también a conocer como la fiesta del amor, como el ágape o como el agapé que nombraban algunos, la comida en común. No solamente se refería a este tiempo de participar de los elementos, sino que de una común comida que tenía y donde participaba toda la iglesia. En cierta manera es como la comida que nosotros tenemos cada 40 días, donde participamos de un platillo que traemos todos juntos y participamos allá abajo en el gimnasio, y cada uno trae algo de su casa y probamos distintas manos, ¿cierto? Y al final de esto nos pusiéramos de pie y tomamos un pedazo de pan, un poco del jugo de la vid, y decimos: vamos a recordar lo que el Señor hizo con nosotros. Esta era la fiesta del amor que los discípulos nos enseñan también. Y este término lo encontramos en Judas, versículo 12, que dice: estos individuos, escuchen muy bien porque es algo muy parecido, está hablando Judas, pero está hablando algo que estaba generándose como problemática cristiana, tal como Pablo lo presenta con los Corintios. Él dice: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Entonces, en algún momento durante la comida, que era y tenía un sentido muy espiritual, un líder de la iglesia tomaba pan, tomaba el jugo de la vid y reflexionaba sobre la muerte y el padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz, y todos podían participar, todos podían conmemorarla. Esos son todos nuestros términos que encontramos en la palabra del Señor para referirnos a la cena del Señor. Todos se refieren al mismo evento. Pero la pregunta que debemos hacernos, y el por qué estamos tocando este tema fundamental el día de hoy, es: ¿cómo debemos participar cuando llega el tiempo en que la iglesia invita a que la iglesia misma, nosotros, podamos tomar la copa y podamos participar del pan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en nuestro corazón? ¿Con qué reverencia? ¿Qué debe pasar por nuestra mente mientras participamos de este evento? Bueno, quiero invitarlo a que revisemos la actitud correcta leyendo la historia de una mujer que encontramos ahí en Lucas capítulo 8. Es una historia muy conocida. Es una historia que incluso puede involucrar a alguna de las madres que encontramos hoy y que son parte de esta congregación. Lucas capítulo 8 comienza así. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, replicó Jesús. Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo el Señor, alguien me ha tocado. Y él dice eso porque dice el texto que poder había salido de él. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Esta mujer había comenzado a sufrir hemorragias, y en su época el flujo de sangre se relacionaba
supersticiosamente, hermanos, con la infidelidad. En otras palabras, los líderes judíos pensaban y creían y consideraban su condición como el juicio de Dios sobre su infidelidad, sobre un pecado que ella tenía oculto, lo cual no necesariamente era cierto. No necesariamente era la condición del por qué ella estaba enferma. Sin embargo, en lo que se refiere a su propio mundo, a lo que sucedía alrededor de ella, esta enfermedad, para todos los demás, era un castigo de parte de Dios por su pecado. Entonces solo piense, ella socialmente habría sido muy rechazada, condenada, por decirlo de alguna forma, al ostracismo, y por lo tanto se le había prohibido por todos los medios posibles adorar a Dios. La ley de Moisés dice en Levítico capítulo 15 que cualquier cosa que esta mujer pudiera tocar, cualquier cama en la que ella pudiera acostarse, cualquier silla en la que se sentara, quedaría inmediatamente impura. La ley también registraba que cualquiera que tocara a esta mujer quedaría impuro y que tendría que bañarse. Por lo tanto, la gente nunca quería estar cerca de esta mujer. Si estaba casada, créame, su situación marital se acababa de inmediato. Si tenía hijos, ella no podía tomarlos en brazos. Y si era devota seguidora de Dios y padecía esta enfermedad, se le prohibía la entrada al templo y también a la sinagoga. Dice el texto bíblico que ella había vivido así durante los últimos 12 años de su vida. Y por lo tanto, ella estaba increíblemente sola en medio de esta sociedad. Ella es la desesperación misma encarnada. Ella es la tristeza misma convertida en persona, porque vivía sola, comía sola, dormía sola, vivía su vida diaria absolutamente sola. Y ella ha hecho todo lo posible para sanarse. Un médico tras otro, un médico tras otro. ¿Por qué? Porque ella sabe que no ha sido infiel. Ella sabe que no ha pecado de esa manera como la juzga el pueblo. Ella sabe que hay algo mucho más que el juicio de parte de Dios sobre su vida, porque ella no ha sido pecadora. Entonces, mientras ella vive lo que se supone es su propia vida, que no es una vida normal, ¿no? Escucha los rumores de que un tal Jesús de Nazaret, que dicen que hace milagros, está en la ciudad. Así que ella pone atención y va a donde él. Ella probablemente había escuchado infinitas veces lo que el profeta Malaquías había expresado a través de sus palabras cuando dijo: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y cuando leemos la historia ahí en Lucas capítulo 8, evidentemente esta mujer cree que el Señor tiene el poder para sanarla de su enfermedad. Así que, a pesar de todas las multitudes que seguían al Señor, ella logra meterse entre medio y estirarse cuán larga es para poder tocar, aunque sea, dijo ella, el borde de su manto. Estas tiritas que colgaban del borde de los maestros que enseñaban la palabra del Señor y que se llama tzip-tzip, y que estaba ahí para recordar la ley del Señor. Y cuando lo hace, el Señor se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque poder había salido de él. ¡Qué misterioso! Solamente piense. Ahora, cuando el Señor Jesucristo pregunta esto, usted no puede pensar siquiera que el Señor Jesús perdió algo de poder, como si él fuera este tipo de batería que al usarse se descarga un momento. No son esas las palabras, no es la idea aquí. El poder del Señor Jesucristo es un poder constante, incluso cuando demuestra poder. Él nunca pierde poder, nunca es menos poderoso en un momento que en otro momento, no. Entonces, ¿por qué dice eso? Bueno, lo que el Señor trata de decir cuando dice: ¿quién me tocó porque poder ha salido de mí? Es: alguien me tocó de manera distinta. Dice el Señor que no fue la presión de la multitud,
Fue un toque con fe. Entonces dice estas palabras porque él sabía la diferencia entre ser tocado accidentalmente y ser tocado intencionalmente. Ahora bien, déjeme hacer un paréntesis, por favor. Cuando uno lee el texto, cuando uno lee todo el texto completo, de hecho enfocan al personaje que está detrás de toda esta historia. Esta historia está sucediendo mientras el Señor está yendo a otro lugar. Hay una historia que comienza unos versículos antes con un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga judía, que tenía a su hija muy enferma. Su hija estaba muriendo. Así que el Señor Jesús va camino a la casa de Jairo, cuando en el camino se encuentra con esta mujer que toca el borde de su manto y toda la escena se paraliza. Entonces, toda esta escena con esta mujer, solamente piénselo, por favor. Jairo está apurado por ir a llevar al Señor a su casa porque su hija literalmente está agonizando. Y sucede todo esto, esta interrupción con la mujer. Y esta interrupción, lo único que hace para Jairo es profundizar su desesperación. Es profundizar la urgencia que él tiene que el Señor Jesús vaya pronto a la casa de este hombre. Un autor dijo, esto es como una ambulancia atrapada en un atochamiento vehicular. Jairo necesitaba llevar al Señor Jesús a su casa para que él pudiera sanarla, para que pudiese restaurar la salud de esta pequeña hija de este hombre. Así que todo segundo contaba. Jairo probablemente mientras sucede esto, piensa, ¿por qué te detiene Jesús? ¿A quién le importa quién te tocó si hay un montón de gente que quiere tocarte? Pero para el Señor Jesucristo, las interrupciones eran verdaderas oportunidades. Para Él no eran interrupciones, para Él eran invitaciones. Sin embargo, desde la perspectiva de este hombre llamado Jairo, que está urgente para que el Señor vaya a su casa, el Señor se está retrasando. Para Jairo esto es una pérdida de tiempo que pudiese costar la vida de su pequeña hija. Él piensa, de seguro Jesús no entiende la urgencia de mi situación, o tal vez simplemente, ¿será que no le importa lo que estoy experimentando? Pero Jairo, al igual que nosotros, hermanos, tiene que aprender algo que cambiará su vida para siempre. Jairo tiene que aprender lo que usted y yo tenemos que aprender. Y el Señor también tiene algo que enseñarle a esta mujer que está postrada en el suelo, porque a pesar de que para ella su problema había terminado, el sangrado se había acabado. La sanidad que tanto anhelaba por 12 años había llegado hasta su vida, hasta su vientre. A pesar de que ella había conseguido su milagro, el Señor aún no había terminado con ella. El Señor aún tenía algo que decirle a esta mujer. Y esa es la parte extraordinaria de todo esto, porque encontramos y podemos ver a un Dios que es santo, 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 encontrándose con un pecador que está ahí humillado y que en lugar de condenarle por su atrevido acto de tocarlo, a él lo salva cuando viene con la actitud correcta delante de él. Eso es maravilloso. Esa es la experiencia que todo ser humano debería experimentar cuando pasa por un momento de dificultad, una angustia, y es como que Dios lo está llamando hacia él, pero pareciera ser que hacemos oídos sordos. Pareciera ser que todas las cosas están en contra nuestra porque Dios está tratando de llamar nuestra atención, pero nosotros intencionalmente simplemente le ignoramos. No alzamos la voz, no humillamos nuestro ser, no reconocemos que Él nos está llamando y que nos ama con amor eterno. Pareciera ser que nunca sintonizamos la radio del Señor, que nuestras frecuencias siempre andan en otra onda y no podemos darnos cuenta que Dios nos está atrayendo hacia Él. El versículo 47 dice, la mujer al ver que no podía pasar inadvertida después de que el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Se acercó a Él temblando y se arrojó a sus pies. Temblando, se arrojó a sus pies. Y este muy personal y singular acto de adoración se convierte
para toda la multitud que ahora estaba mirando y escuchando atentamente en silencio lo que el Señor estaba preguntando en uno de los testimonios más poderosos que la gente ahí mismo pudo contemplar. Ella entonces, ahí en esa posición de humillación, de miedo, de fobia ante el Todopoderoso que está al frente de ella, comienza a contar, procede a explicar su condición previa. Comienza a contarle al pueblo de su enfermedad, cómo ella había violado la ley al acercarse a donde había gente y a pesar de la multitud toca a muchos para poder tocar al Señor Jesucristo. Ella comienza a explicar desde esa posición de humillación su desesperanzada forma de vivir, su angustia por 12 años de enfermedad. Y cómo simplemente determinó cruzar todos los obstáculos posibles para acercarse al Señor, de quien no sabía mucho, pero que sí podía sanar, que sí podía restaurar, que sí podía hacer un milagro que ella por 12 años había estado deseando. Y con fe necesaria, temblando y absolutamente rendida, tocó el borde del manto del Señor. Y la respuesta del Señor es aún más maravillosa ante el testimonio de esta mujer, porque Él le dice: hija, tu fe te ha sanado. Dijo Jesús, vete en paz. ¿Se imagina esa palabra para ella? Primero que todo, hija. Y segundo, vete en paz. 12 años sin poder dormir bien. 12 años sin tener a su familia. 12 años sin tener el abrazo de alguien. Sin tener paz. Entonces, la postura en la mesa, la forma en cómo debemos acercarnos al Señor, nos exige tener una fe misteriosa como la de esta mujer. Me encanta la fe de esta mujer. No sabía nada del Señor Jesucristo, sin embargo, a pesar de que no sabía nada, ella simplemente se atrevió a pasar todos los obstáculos. A pesar de todo lo que pudiera decir la gente, a pesar de su enfermedad, y con verdadera fe y una actitud correcta, el Señor simplemente le sana. Y escuche muy bien las palabras del Señor, porque esta es la única vez en todas las Escrituras en donde encontramos al Señor Jesús que llama a una mujer con ese término, con esa forma: hija. Ella había probablemente perdido a toda su familia. Ha estado sola durante más de una década. Ya no hay esposo para ella. Sus padres ni siquiera podían acercarse a ella. Es decir, toda su familia ya hacía muchos años que se había ido de su vida. Entonces, el Señor la mira a los ojos y con esa ternura hace contacto visual con ella y le dice: hija, ahora eres mi hija. ¿Por qué? Porque ella creyó. Ella tenía fe en que el Señor Jesús podía restaurarla. Ella tenía fe en que el Señor Jesús podía redimirla con su poder. Y por supuesto, como siempre sucede cuando venimos con esa actitud correcta delante de Él, ella no salió decepcionada. Y piensen esto. Delante de todo el pueblo, llamar a esta mujer que se encuentra postrada y temblorosa ante su presencia, llamarla hija, el Señor Jesús tiene la oportunidad de anunciarla públicamente delante de todos quienes estaban ahí, de su limpieza. Él aprovecha la oportunidad y declara delante de todos: ella ahora está limpia y por lo tanto ya no es impura. Usted puede acercarse a ella, puede abrazarla, porque esta mujer ha sido perdonada, ha sido redimida y ha sido restaurada. Abrácenla, por favor. Ya pueden tocarla, ya pueden acercarse ante ella. Puede ser parte de este grupo de familia, de mis hijos, que son ustedes. Ella es una persona digna. Acérquense a ella. Déjeme preguntarle, por favor, ¿es esa actitud reverente la que usted tiene cuando se acerca ante el todopoderoso creador del universo? ¿Es esa actitud que tuvo esta mujer que se postró temblando delante de Él, la que usted y yo tenemos cuando nos acercamos al Señor, que es el Dios todopoderoso quien nos llama?
y nos llama por nuestro nombre? ¿O somos juguetones con Dios? ¿Somos faltos de respeto ante Él? ¿Cómo nos acercamos ante Dios? ¿Sabe? Él tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados. Él tiene el poder para limpiar todas nuestras impurezas, todas nuestras inmundicias y todo lo doloroso que tienen nuestras vidas y todo lo que hemos experimentado y que existe para hacernos parte de su familia y llamarnos también sus hijos, parte de su comunidad, parte de su cuerpo. Y eso es precisamente lo que nos ofrece el Señor Jesucristo para todos aquellos que somos sus hijos y cuando llegamos a Él con la actitud correcta al participar de la Santa Cena. Él nos ofrece incluso, si usted y yo hemos fallado en el camino, si durante la semana no hemos equivocado, nos ofrece la oportunidad de reconciliación para que podamos recordar en este momento lo que Él hizo ahí en la cruz por nosotros. ¿Cuál es la actitud con la que usted se acerca cuando participa de la comunión? Hans Küng, en su libro El cristianismo, esencia e historia, escribe lo siguiente. Escuche por favor. Con gran sencillez e inteligibilidad o claridad, se celebró así en las casas. ¿Qué cosa? La Santa Cena. En Jerusalén o en otros lugares, una fiesta conmemorativa, una fiesta de acción de gracias. Siguiente, por favor. En recuerdo creyente, agradecido, una participación del efecto de esa irrepetible, no se puede volver a repetir lo que el Señor hizo, y permanente ofrenda de la vida de Jesús. Esa es la oportunidad que tenemos usted y yo cuando participamos de estos elementos, de la conmemoración de lo que el Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz. Y eso es maravilloso. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Debemos examinarnos, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, si viéramos cuál es nuestra condición delante del Señor, lo que el apóstol está diciendo es, no es que si usted ha fallado, que probablemente lo ha hecho durante la semana, absténgase de comer la cena. No. No es eso lo que el apóstol está enseñando. Está diciendo, examínese para que se encuentre aquellas cosas que están mal dentro de usted y las presente delante de Dios y pida perdón por lo que ha hecho, para que cuando coma usted pueda hacerlo de manera digna. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, sin que nosotros nos examinemos, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El llamado, por lo tanto, es a la examinación. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Entonces el apóstol Pablo nos invita a tener una actitud correcta frente a la cena del Señor. Y para terminar, volvamos a Mateo capítulo 26, que dice: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Como dije antes, hermanos, la conmemoración ordenada de la Pascua terminó con el Señor Jesucristo cuando Él dijo que aquella noche de celebración comenzaría un nuevo pacto, una nueva forma de conmemorar ahora no el perdón ni la salida de un pueblo específico, de una nación, sino de su iglesia, del perdón de todos sus pecados ahí al pie de la cruz, poniendo en relieve que ahora ese acontecimiento en el aposento alto daba inicio a una nueva era.
la era de la redención que el Señor Jesús nos mandó a recordar hasta que Él vuelva por nosotros en gloria. Es decir, otro recordatorio, otra garantía de que Él un día va a regresar por nosotros y que con Él vamos a participar eternamente. Y eso nos enseña que la postura en la mesa pide una fiesta eterna. Apocalipsis, con esto termino, lo dice de esta forma. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Iglesia, si usted ha rendido su vida a Cristo, si Jesús es el Señor de su corazón, si usted ha sido salvado por Él, quiero invitarlo que ahora participemos de la Santa Cena. Vamos a tomarnos un tiempo ahora a participar y conmemorar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Si su relación con el Señor está bien, lo invito a que tome estos elementos. Vamos a recordar lo que el Señor hizo en la cruz. Vamos a recordar su sacrificio. 2 Corintios capítulo 5 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, lo cual es justificación de nuestro pecado pasado, santificación ahora en el presente y una glorificación futura. Tome su pan, tome la copa y déjeme orar, por favor. Padre, gracias por permitirnos recordar, Señor, todo el sufrimiento ahí en la cruz. Por permitirnos recordar, Señor, que la noche en que tú fuiste entregado, comenzaste un nuevo pacto con tu iglesia, con los suyos, con los redimidos. Y nos dijiste que debíamos conmemorarlo siempre, debíamos recordarlo siempre, que hiciéramos siempre esto en memoria tuya, para que nunca olvidáramos cuál fue el precio por nuestra salvación. Que si bien es cierto es gratis para nosotros, tuvo un precio y fue tu sangre. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participe, por favor, del pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Participe, por favor, del jugo de la vida. Padre, gracias. Gracias. Gracias por permitirnos recordarte. Gracias por permitirnos, Señor, hacer carne en nuestras vidas lo que tú hiciste en una cruz. Oh, yo siempre, siempre amaré esa cruz. Pues sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
póngase en pie, por favor. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor, gracias. Gracias porque nos espera, Señor, una cena contigo. Porque tu promesa es, Señor, que un día vas a regresar por tu iglesia. Ese tiempo se acerca en que tú regresarás por los tuyos para participar eternamente contigo, para disfrutar eternamente de tu presencia, Señor, por el favor inmerecido, por esa gracia bendita del perdón de todos nuestros pecados. Te damos gracias, te honramos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.